Mi hija nunca había sido muy lista desde pequeña. Antes de que alcanzara la mayoría de edad, la tercera joven, su hermanastra hija de la concubina de su padre, la engañó una vez para que persiguiera mariposas en el jardín trasero. El plan de la tercera joven era sencillo. Cuando estaban solas, ella se lanzaba al estanque y hacía parecer que mi señora la había empujado. Pero antes de que la tercera joven pudiera reaccionar, mi señora, agitando su abanico mientras perseguía una mariposa, corrió directamente al estanque. El agua estaba fría, y mi señora era delicada y frágil, así que enfermó después. Aun con fiebre alta, seguía aferrada a la mano de la tercera joven y murmuró: «La próxima vez, te atraparé una mariposa aún más bonita». Desde ese día, todos en la casa supieron que no era precisamente muy lista. Del tipo de persona que se dejaría engañar para prostituirse y que, encima, ayudaría a contar el dinero después. La señora, la madre de mi señora, se preocupaba constantemente por ella. Gastó una fortuna contratando a una anciana matrona del Palacio Imperial para que nos enseñara a ambas las habilidades y la perspicacia necesarias para las damas nobles de la alta sociedad, jurando que convertiría a mi señora en una dama inteligente y refinada que algún día podría ganarse el favor de la corte si entraba en el palacio. Pero al parecer la inteligencia requiere cierto talento natural. Tras varios años de lecciones, un día mi señora tuvo una repentina revelación. Irrumpió en la habitación de la tercera joven, le dio un golpe en la horquilla con el abanico y le espetó furiosa: «¿Y qué?». En aquel entonces, cuando éramos como novatas, intentabas tenderme una trampa. La tercera joven ni siquiera pestañeó. Preguntó con calma: «¿Tienes pruebas? ¿Qué puedes hacer al respecto?». En efecto, ¿qué podía hacer? Mi señora reflexionó largamente y luego decidió imitar a las heroínas de esas novelas románticas que leíamos a escondidas por la noche. Tomó el pañuelo de la tercera joven y declaró que rompían todo lazo para siempre. Pero era tan débil que ni siquiera pudo rasgar el pañuelo, y terminó lastimándose la mano. Con lágrimas en los ojos me tendió la mano herida y me dijo: «Sopla aquí. Así no dolerá». La señora, que casualmente lo había presenciado todo, se tomó una pastilla para la ansiedad en silencio. Más tarde, cuando mi señora alcanzó la mayoría de edad, entró en el Palacio Imperial según la costumbre. La señora lloró desconsoladamente en casa, convencida de que, con esa mente suya, mi señora no sobreviviría ni 3 días allí dentro. Pero mi señora se palmeó el pecho y le aseguró con confianza: «Madre, he estudiado con la niñera Rong durante años. Una vez dentro del palacio, sin duda me ganaré el corazón del emperador y gozaré de su favor exclusivo». La señora preguntó cómo pensaba hacerlo. Mi señora se tocó el rostro y dijo con orgullo: «Con este rostro, por supuesto». Al oír eso, la señora casi se desmaya en el acto. Llamaron al médico esa misma noche. Aún así, el día de entrar en palacio llegó pronto. Dado que el padre de mi señora ostentaba un rango modesto, a ella se le concedió simplemente el título de Girren, una concubina imperial de bajo rango con el nombre honorífico Dei, que significa bella, un halago a su belleza. Entre las demás mujeres que ingresaron al palacio ese año, era, sin duda, la más hermosa. Pero las jóvenes más talentosas de la capital también habían participado en la selección, y era bien sabido que el emperador tenía predilección por las mujeres con talento. La primera noche, debido a su belleza, mi señora fue la primera en ser llamada a la alcoba del emperador. Pero esa misma noche Lady Lin, otra belleza recién nombrada, se topó casualmente con el emperador en el jardín imperial y recitó un poema que ni siquiera pude comprender. El emperador quedó tan complacido que la ascendió 2 rangos de la noche a la mañana, convirtiéndola en Hyeyu. Desde entonces mi señora se convirtió en el hazmerreír del palacio. Le pregunté cuál era su plan. Se tocó el rostro de nuevo y suspiró. «¿Qué puedo hacer? Estoy realmente angustiada. No puedo escribir poesía y estudiar me da dolores de cabeza. Lo único que tengo es este rostro, y si él no viene a verlo, ningún truco ingenioso me ayudará». Lo dijo con tanta sinceridad que me dolió el corazón por ella. Antes de llegar al palacio, la señora me apartó y me dijo: «Hye-yuan, la sexta señorita, puede que sea ingenua, pero es realmente hermosa. Cuídala. Si no logra ganarse el favor de nadie, que así sea, con tal de que siga con vida». Y en verdad, mi amada era deslumbrante como un lichi pelado, translúcida y sonrosada, tan hermosa que era imposible apartar la mirada. Pero el cielo es justo.
Le otorgó una belleza floral, pero no la inteligencia necesaria para desenvolverse en los mortales juegos del harén. Transcurrieron 3 meses. Debido a su impactante belleza, todas las demás concubinas del palacio la consideraban una amenaza. Un día, Lady Lin componía un poema. Al día siguiente la noble consorte su interpretaba la danza de la falda arcoíris. Y cada vez que le correspondía a mi señora atender al emperador, ocurría algún percance. Tras medio año aún no había vuelto a ver al emperador. Su palacio, el salón Jingón, quedó tan desierto que yo mismo tenía que barrer las hojas caídas a diario. Sin favoritismos ni regalos, constantemente oprimida, apenas tenía lo suficiente para comer. La vida era miserable. Su rostro, antes radiante, se tornó pálido y sin vida. Apoyándose en mí, suspiró diciendo que ya había tenido suficiente de días así, y que debía encontrar la manera de recuperar la atención del emperador. Así que se devanó los sesos y pasó 3 noches memorizando poemas, incluso sobornando a sirvientes para concertar un encuentro fortuito con el emperador en el jardín imperial. Pero antes de que pudiera poner su plan en marcha, la dama Lin, la recitadora de poesía, apareció de nuevo con un poema completamente nuevo. Comparadas, ni siquiera la belleza de mi señora podía competir con su talento. Regresó en silencio aquella noche y no habló durante horas. Pensé que estaba desconsolada por haber perdido el favor, así que fui a consolarla, pero ella se arrojó a mis brazos y rompió a llorar. El emperador es tan feo. Tan feo que ni siquiera fui capaz de recitar un poema. No puedo dormir en la misma cama que él. Mi cama es tan suave y huele tan bien, y su cara. Uf. Ziyuan, soy insoportable. Las palabras se me atragantaron. Tras un instante me limité a darle unas palmaditas suaves en la espalda. Tranquila, mi señora. Tal como están las cosas, probablemente no nos vuelvan a convocar. Para ser sincero, el emperador no era tan malo. Pero al lado de mi señora, que parecía una inmortal bajada del cielo. Bueno, cualquiera parecería un poco desafortunado. Al oír mis palabras, dejó de sollozar de repente. Levantó la cabeza. Su rostro, surcado de lágrimas, era delicado como una flor bajo la lluvia. Casi no pude soportar mirarla, era tan hermosa incluso llorando. Entonces se secó las lágrimas y dijo en voz baja, Ziyuan, tus palabras me dolieron mucho. ¿Qué más podía hacer? Si no hablaba con claridad, quizá ni siquiera me entendería. Pero después de contemplar el retrato del emperador durante 2 días enteros, apenas podía comer. Su rostro, aunque seguía siendo hermoso, reflejaba desesperación. Por una vez murmuró, no sé si no ser la favorita es una bendición o una maldición. Aún así, la vida debía continuar. Así que me apartó y pasó toda la noche tramando algo. Al amanecer, había ideado lo que ella creía un plan brillante, seducir al hombre más poderoso del imperio, Fan Yun. Todos conocían la verdad. Aunque el emperador ostentaba el trono, era Fan Yun quien realmente gobernaba el reino. Controlaba el ejército, su riqueza rivalizaba con la de la nación y la mayoría de los funcionarios de la corte le respondían. Incluso se rumoreaba que era hijo ilegítimo del difunto emperador. Al fin y al cabo compartía el mismo cabello ondulado y los rasgos afilados y nobles, y se parecía más al difunto emperador que al actual. En resumen, los rumores sobre él nunca cesaron, pero una cosa era segura, su poder superaba con creces el del propio emperador. Dicho sin rodeos, si Fan Yun alguna vez quisiera ser emperador, ni siquiera necesitaría luchar. Una sola palabra suya y las puertas del palacio se abrían de par en par para darle la bienvenida. Si albergaba tal ambición, nadie lo sabía. Pero todos estaban de acuerdo. El destino del imperio estaba en sus manos. Así que Ziyuan, dijo mi señora con los ojos brillantes, en lugar de perder el tiempo con un emperador que solo ama la poesía, ¿por qué no probar suerte con Fan Yun? Al fin y al cabo, una sola mirada a la gente de Fan Yun podría mantenerte de buen humor durante 3 meses. Eso mismo decía mi señora cuando aún vivíamos en casa. Qué lástima que Fan Yun fuera conocido por evitar a las mujeres. Eso es solo porque aún no me conoce, declaró mi señora, dándose una palmada en el muslo con absoluta seguridad. Su señorita es tan hermosa como un hada. ¿Cómo iba a fracasar en mi intento de ganarme a una simple Fan Yun? Sabiendo cómo pensaba, decidí dejarla en paz. Al fin y al cabo,
todos en el palacio sabían que no era muy lista. De todos modos, nadie esperaba que lograra gran cosa. Y sin embargo al día siguiente me sacó a rastras y esperó junto al camino que Fan Yun siempre tomaba para entrar al palacio. 2. Fan Yun era un hombre de inmenso poder, decisivo, frío y temido por todos en el palacio. Cada día, cuando llegaba al palacio para atender los asuntos de Estado, nadie se atrevía a cruzarse en su camino a esas horas. Eso, por supuesto, le facilitaba las cosas a mi señora. Pasaba toda la noche eligiendo el que consideraba su vestido más hermoso, se maquillaba hasta quedar impecable y adornaba su cabello con joyas de jade y perlas. Entonces se puso frente a mí y me preguntó, ¿me veo bien? Para ser sincera, era un poco excesivo. Pero la belleza de mi señora lo soportaba. Su resplandor no se veía opacado por tanto glamour. En cambio, aquello solo la hizo aún más deslumbrante. Allí estaba ella, una belleza impresionante con un abanico redondo de seda, fingiendo perseguir mariposas justo en el camino de Fan Yun. Era tan hermosa que era imposible apartar la mirada. Incluso yo, siendo mujer, me sorprendí mirándolo fijamente. Después de ver ese rostro a diario, no pude evitar anhelar lichis de los pelados. De esos que se muerden y son dulces, jugosos y exquisitos. Y finalmente Fan Yun apareció puntualmente. En cuanto mi señora lo vio, sus rodillas temblaron visiblemente de miedo. Pero al recordar la mirada de desdén del emperador la noche anterior, cuando recitó el poema equivocado, apretó los dientes, cerró los ojos y se lanzó a la aventura. Tras practicar esa caída miles de veces, giró con gracia y cayó perfectamente en sus brazos. «¡Ay, no me he caído!», exclamó con una voz dulce como la miel. Fue un poco exagerado. Escondido tras un árbol, estaba tan nervioso que pensé que se me iba a parar el corazón. Este tipo de acrobacia podría costarte la cabeza. Pero cuando la oí decir eso, no pude evitarlo. Me cubrí el rostro avergonzada. Sentía las mejillas arder. Fan Yun vestía una túnica oscura, con mangas anchas bordadas con dragones dorados. Cuando mi dama empezó a caer, él instintivamente extendió la mano para sostenerla. Ella aprovechó la oportunidad y se apoyó completamente en sus brazos. Él se quedó paralizado un instante inmóvil, y así permanecieron los dos, inmóviles entre las flores en plena floración. Desde donde estaba, la menuda y deslumbrante figura de mi dama quedaba medio oculta bajo su amplia túnica, y Fan Yun la miraba fijamente. Mi corazón se aceleró sin motivo aparente. Porque aquella escena era demasiado hermosa. Y de repente pensé en las historias que había leído en esos folletos románticos. Una belleza ingenua y un poderoso y astuto líder. ¡Qué escenario perfecto para una novela romántica superventas! Sin duda, empezaría a escribirlo cuando regresáramos. Mientras tanto, mi señora abrió los ojos y miró a Fan Yun. Sonrió dispuesta a hablar, pero al verle bien la cara, se quedó paralizada. Sus labios se entreabrieron y lo único que alcanzó a decir fue: «Tienes un rostro realmente guapo». Claro. La belleza estaba condenada por su propia belleza. Fan Yun se puso rígido, claramente sorprendido. Extendió la mano intentando apartarla, pero mi señora le sujetó la muñeca rápidamente y tropezó de nuevo en sus brazos. «No, no puedo moverme. Me duele muchísimo el tobillo», dijo. «Ay, pobrecita. Si vas a mentir, al menos intenta disimular un poco. No te pongas a dar pisotones de alegría en cuanto veas una cara bonita, y luego digas que te has torcido el tobillo». «Bueno, lo de dar pisotones no es del todo correcto», dijo con voz suave, entrecortada y mimada, temblando lo justo para sonar lastimera en vez de fingida. Y con esa cara, nadie podía enfadarse. Incluso Fan Yun lo notó. En lugar de enfurecerse, soltó una risita. La miró con voz suave y grave. «¿No te levantas?». Mi señora negó con la cabeza firmemente, luego se llevó ambas manos al corazón y, con voz suave y dulce, dijo: «Señor Fan, ¿sientes lo rápido que late mi corazón?». 3. Porque mi señora no era precisamente muy lista. Siempre fue demasiado temeraria, para su propio bien. Pero no creí que su valentía llegaría tan lejos. Fan Yun era un joven estadista con el poder de la vida y la muerte en sus manos. Sin duda, no le habían faltado mujeres intentando llamar su atención.
Normalmente un hombre como él se mantendría impasible, impenetrable. Pero en ese momento ni siquiera él pudo contener la risa. Y mi señora, valiente como siempre, decidió arriesgarlo todo. Justo delante de Fan Yun, sacó disimuladamente un pequeño paquete de papel de su manga, creyendo claramente que actuaba con sigilo. Luego, bajo su mirada atónita, lo abrió, respiró hondo e intentó soplarle el polvo hacia la cara. Entonces, cof, cof, ¡ay, me ahogo! Tosió violentamente limpiándose la cara cubierta de polvos, con un aspecto verdaderamente lastimero. Ese día había hecho viento, así que antes de que pudiera siquiera soplar, ya había inhalado la mitad de los polvos. Y cuando por fin sopló, todo volvió, directo a su cara. Ahora estaba allí, cubierta de un polvo blanco desde la frente hasta la barbilla, frunciendo ligeramente el ceño. Conociéndola, probablemente se estaba preguntando dónde podría conseguir otro paquete. Fan Yun pareció darse cuenta de que ella no era muy lista. No pudo evitar reírse suavemente. Extendió la mano, le dio una palmadita en la mejilla y se llevó los dedos a la nariz. Esto no es un afrodisíaco. Mi señora, aún tosiendo, negó con la cabeza. No, esto es el polvo de armonía o Wansan. 3 colas de plata por paquete. Fan Yun arqueó una ceja y soltó una risita. Entonces te han timado. ¿Qué? ¿Estafada? Se quedó paralizada, olvidando por completo fingir debilidad, y se irguió. ¿Cómo pude ser yo, precisamente yo, la engañada? Fan Yun la miró fijamente. El hombre que nunca mostraba emociones ahora no pudo contener la risa. Le arrebató el paquete de papel de la mano. ¿Por esta porquería? A lo sumo te costaría una cola. ¿Qué? Mi señora lo apartó de un empujón, con una expresión de total traición. Fan Yun continuó, claramente divertido. La próxima vez, busca otro proveedor. Cobrarte 3 colas por esto es un robo a plena luz del día. Ella asintió con seriedad. Tienes razón. Es demasiado. No le volveré a comprar. Ya sabía que mi presupuesto mensual era excesivo antes incluso de comprar unas pocas cosas, se me acabó. A fin de mes ni siquiera me alcanza para un pollo asado. Ante esto Fan Yun arqueó una ceja y asintió con gravedad. ¿Qué? ¿Ni siquiera pollo asado? Es indignante. No vuelvas con ese hombre. Asintió con vehemencia, su rostro iluminándose como si hubiera encontrado un alma gemela. Exacto. He perdido muchísimo peso. Ahora solo como pollo asado una vez cada 2 semanas. Viendo todo esto, solo pude taparme la cara de desesperación. Ahora no es momento de hablar de precios de pollo asado, señora. Grité en silencio por dentro. Mientras tanto, las mejillas de mi señora empezaban a enrojecerse. Era evidente que el polvo estaba haciendo efecto. No me siento muy bien, dijo en voz baja. Tengo calor. ¿Crees que estaría mal si me quitara la ropa ahora mismo? Su rostro sonrosado y delicado lucía aún más tentador bajo el rubor. Se aferró con fuerza a la bata de Fan Yun, mirándolo con ojos serios. Fan Yun finalmente dejó de sonreír con picardía. La alzó sin esfuerzo y la envolvió en su amplia túnica, ocultándola de las miradas. Luego sus penetrantes ojos se posaron en mí, que seguía escondida tras el árbol. ¿Dónde vive? La frialdad de su voz me hizo temblar las rodillas. Señalé con un dedo tembloroso. Hingon Hall. Siga recto hacia el este, luego gire una vez y lo verá. Asintió y se alejó a grandes zancadas con ella en brazos. Pero al cabo de unos pasos, se detuvo, se volvió y frunció el ceño. ¿Al este? Preguntó. Sí, asentí con seriedad. Todo recto hacia el este, gira a la izquierda, luego a la derecha y llegarás al salón Hingon. Para asegurarme de que entendiera, incluso hice un gesto en el aire. Fan Yun respiró hondo, no dijo nada y simplemente se marchó en la dirección que le había indicado. Al pasar junto a mí, mi señora asomó la cabeza por debajo de su túnica y me guiñó un ojo. Los vi desaparecer por el sendero, aún hablando. Creo que me equivoqué en mi cálculo, dijo ella. ¿Qué quieres decir? Preguntó él. Este polvo de armonía puede que sea de baja calidad, pero funciona rápido. Apenas vale 2 colas.
Así que al fin y al cabo perdiste una cola. Bueno, hay que tener en cuenta los gastos de envío. Ah, cierto. Eres tan listo como yo. Me quedé paralizada, viéndolos desaparecer tras la esquina. Justo cuando iba a suspirar aliviada, alguien me dio una palmada en el hombro. Me quedé helada, aterrada de que alguien lo hubiera visto todo, demasiado asustada para voltear. La persona se interpuso entre nosotros. TSK, eres la criada de esa tonta concubina, ¿verdad? El joven empuñaba una espada, tenía los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisa burlona en los labios. Lo reconocí. Wei Weiwang, el joven general y amigo de Fan Yun. Inmediatamente hice una reverencia respetuosa. Me tocó la frente con el dedo. Oye, no has respondido a mi pregunta. Parpadeé y asentí rápidamente. Wei Weiwang se rió. No me extraña. No me extraña que pregunté con sinceridad. Su sonrisa se ensanchó. Señaló en la dirección en la que se había ido Fan Yun. Con razón eres su criada. Es un poco despistada, y tú, inclinó la cabeza. Ni siquiera sabes dónde estás, ¿verdad? ¿Eso era realmente el este? Me quedé paralizada, dudando de todo lo que creía saber. No lo era. Me presionó la empuñadura de su espada contra el hombro y me giró. Si eso es el este, entonces ¿por dónde sale el sol? Ah. Me había equivocado. Me volví hacia él, forzando una sonrisa que estaba a punto de quebrarse. ¿Tenía que recordármelo? ¿Acaso mi dignidad no valía nada? Wei Weiwang soltó una risita, leyendo claramente mis pensamientos. La dignidad es barata, dijo con ligereza. ¿Barata? Murmuré señalándome la cara. Entonces quédate con esto. Dame algo de dinero por ello. Parpadeó y luego soltó una carcajada. Se acercó más, su aliento cálido rozando mi mejilla, su tono burlón. ¿Así que esta es tu forma de demostrar afecto? Me quedé helada. El frío que me recorrió desde los pies me erizó la piel. Sin pensarlo, lo empujé y eché a correr hacia el salón Jingon lo más rápido que pude. Mi señora, su doncella, acaba de ser objeto de piropos. ¿Por qué? Quería contarle a la señorita lo que acaba de suceder. Quizás pueda defenderme. Por desgracia, no tenía tiempo para eso. Al fin y al cabo, Lord Fan la había llevado en brazos hasta el salón Jingon. Ese camino siempre estaba desierto, y como mi señora no gozaba de gran popularidad, hacía tiempo que se había asegurado de que sus aposentos permanecieran tranquilos. Así pues, no apareció ni un alma en todo el camino. En el salón Jingon no había nadie más. Ni doncellas ni sirvientes. Yo era la única que hacía de todo, desde fregar los suelos hasta cuidar las lámparas. Lord Fan la llevó directamente a la cámara interior. No me atreví a seguirlos. Me limité a esperar junto a la puerta, confiando en mi astucia para actuar cuando fuera necesario. Pero en ese instante el afrodisíaco, el polvo Oan, había hecho pleno efecto en su cuerpo. Mi señora parecía un espíritu zorro hechicero, su mirada sedosa, cada gesto rebosante de encanto. Sus brazos rodeaban el cuello de Lord Fan, su aliento cálido rozaba su oreja y sus suaves susurros inundaban la habitación. Desde donde estaba, pude ver cómo las puntas de las orejas de Lord Fan se enrojecían. Aún así, la llevó en brazos hasta el baño, tras el biombo. «Mi señor, ¿vas a bañarme con agua fría?», preguntó ella con voz temblorosa y los ojos rojos como los de un cervatillo herido. Fan Yin no respondió. Apretó los labios con fuerza y simplemente la sumergió en la bañera. En cuanto su piel tocó el agua, se estremeció violentamente. Qué frío. Su mano se detuvo en el aire, dividida entre el autocontrol y el impulso. Si no te remojas empeorará, dijo finalmente con cada palabra sonando como si le costara un gran esfuerzo. Luego, como si se desprendiera de sí mismo, la soltó, dejándola caer completamente dentro de la bañera. En el instante en que se hundió, una sonrisa pícara se dibujó en sus labios. Su bata de seda, que un instante antes lucía impecable, se tornó casi transparente al mojarse. A través de la fina tela, sus curvas se entremezclaron bajo la superficie del agua, lo suficiente para hacer perder la cabeza a cualquier hombre.
Alzando levemente la barbilla, lo miró. El remojo no sirve de nada. Mi señor, ¿no puede usted ser un buen hombre hasta el final y ayudarme? Mi señora no era muy inteligente, pero, por Dios, era hermosa. Sobre todo ahora, drogada y sonrojada, cada uno de sus movimientos irradiaba tentación. Tembló, se puso de pie y se arrojó a sus brazos. Señor mío, por favor, ayúdeme. Se oyó un chasquido seco. Fan Yun se desabrochó una ficha del cinturón y me la lanzó directamente a la frente. No la lanzó con fuerza, pero después de tantos años de mimos por parte de mi ama, incluso ese leve golpe me hizo doler la cabeza y ponerme roja como un tomate. Me agarré la frente mirando con ojos lastimeros a las dos personas que estaban enredadas dentro. En realidad podría haber dicho, cierra la puerta, no hace falta que me tires cosas. Aún así, entendí el mensaje. Mientras Fan Yun la llevaba más adentro tras las cortinas vaporosas, la ropa empapada empezó a caer al suelo, pedazo a pedazo. Me puse roja como un tomate y cerré las puertas de golpe. Todavía soy joven. Hay cosas que una vez vistas, te dejan la vista hecha un desastre. Pero también soy una criada leal. Así que aunque sentía las mejillas ardiendo, acerqué una silla y me aposté afuera para vigilar. Al principio, los ruidos amortiguados del interior me hacían arder la cara. Luego salió el sol, cruzó el cielo, empezó a ponerse de nuevo, y ellos seguían igual. Los sonidos cesaban un rato y luego volvían a empezar. Basta. Empecé. Finalmente alcancé una especie de calma monacal. Incluso cuando el ruido llegó a la ventana y la señorita la abrió sin querer, solo para que una mano fuerte y venosa la sujetara y la cerrara de nuevo, ni siquiera me inmuté. Alcé la vista hacia la luna creciente y suspiré. Por 3 frascos de polvo One, de repente me pareció que no era caro en absoluto. Sin duda, era, de larga duración. Aún así, no pude evitar preguntarme cuándo iba a terminar esto. Antes de obtener respuesta, las tejas del tejado sobre mí vibraron suavemente. Una figura oscura saltó al suelo, el general Wei Wang, vestido de negro con una brocheta de espino confitado en la mano. Me sonrió bajando la voz. Lo estás pasando mal. Toma, quédate con uno, los dulces te darán fuerzas. Desde que entré en el palacio, no he probado el espino confitado ni una sola vez. Y Dios mío, cuánto lo había echado de menos. Así que ni siquiera fingí timidez, lo acepté, me senté a su lado y empecé a comer. En cuanto a los ruidos a nuestras espaldas, siempre podía fingir que no los oía. Wei Wang miró hacia las puertas cerradas del vestíbulo, con esa sonrisa maliciosa dibujada en sus labios. Luego se giró hacia mí, apoyando la barbilla en la mano, y me guiñó un ojo. Al instante me subí el cuello de la camisa y lo fulminé con la mirada. General, contrólese. Se quedó paralizado, luego reprimió una risa y se tapó la boca con la mano. Aún así, le temblaban los hombros como si apenas pudiera contenerla. Al cabo de un rato por fin se recompuso y sacó una bolsita de papel de su túnica, deslizándola en mi mano. Ya que compartí mi espino confitado contigo, ¿me harías un pequeño favor? Miré la brocheta a medio comer, suspiré y se la devolví. General, soy una mujer de principios. No puedo. Te traeré espino confitado todos los días. Dudé pero negué con la cabeza. El exceso de azúcar es malo para los dientes. Me llevaré todos los snacks de la capital a diario. Con eso me callas. Apreté la bolsa, mirándolo con cautela. Quizás deberías decirme primero qué favor quieres. Veré si vale la pena traicionar mis principios. Soltó una risita, golpeando suavemente la bolsa. Ese Fan Yun, siempre haciéndose el santo. Este polvo me costó una fortuna. Dáselo a tu chica la próxima vez. Te garantizo que es mejor que esa porquería de 3 colas. En ese instante supe qué tipo de polvo era. Le devolví la bolsa a la mano. General Wei, no quiero morir joven. Además tengo principios. Si funciona, te pagaré 100 cuentos de plata. Al oír esa cifra, me quedé en blanco. Entonces, sin dudarlo, me di una palmada en el pecho. En realidad, no soy tan íntegro. Soltó una carcajada y abrió la bolsita para enseñármela. Esto es fuerte, solo una pizca, y antes de que pudiera terminar,
una ráfaga de viento repentina recorrió el patio. A pesar de sus rápidos reflejos, un poco de polvo le dio de lleno en la cara. Silencio. Me miró fijamente. Lo miré fijamente. Ninguno de los dos habló. Pero el polvo debió de ser muy efectivo porque en cuestión de segundos, sus ojos se enrojecieron ligeramente y extendió una mano temblorosa hacia mí. La verdad es que esto pega fuerte. Antes de que pudiera terminar la frase, saqué un ladrillo, sí, un ladrillo, y le di de lleno en la cabeza. Puso los ojos en blanco y se desplomó en los escalones. Comprobé su respiración, seguía vivo. Bien. Después de tantos años al servicio de mi señora, había aprendido algunas cosas. A las jóvenes adineradas les encanta colar hombres en sus habitaciones, y a veces tenía que lidiar con ellas. Así que sí, ¿albañilería? Claro que el ruido no era silencioso. Los ruidos del interior cesaron. Entonces, una ventana se entreabrió. Levanté la vista y vi a Fan Yun de pie junto a la ventana, observando el exterior. Detrás de él, medio oculta, estaba mi dama, solo se veía su cabeza. Mi mirada se desvió sin querer hacia abajo, justo hacia la prenda interior roja brillante bordada que colgaba suelta de la cintura de Fan Yun. ¡Ay, Dios mío! Definitivamente me estoy quedando ciega. Parecía no darse cuenta, simplemente cerró la ventana a medias, tomó una bata para cubrirse y dirigió la mirada hacia Waiwang, inconsciente, a mis pies. Luego hacia mí y después al ladrillo que tenía en la mano. Forcé una sonrisa. Si les dijera que el ladrillo se movió solo, ¿me creerían? 5. Que alguien me creyera o no daba igual. Tenía respaldo. Fan Yun no era de los que se remangaban los pantalones y luego fingían no conocer a alguien. Así que aunque mi señora aún conservaba su título nobiliario, su estatus en el palacio había cambiado drásticamente. Regalos de todos los departamentos, túnicas, joyas, telas preciosas, se amontonaban en el salón Jingon hasta que la habitación apenas podía contenerlos. Incluso las enormes perlas luminosas, colocadas en el patio por la noche, emitían una luz tan brillante que resultaban perfectas para mi guardia nocturna. El viento era cortante y frío mientras alzaba la vista al cielo. Dentro, los sonidos no cesaban. Desde aquella primera noche, esos dos habían estado inseparablemente unidos. Mi dama ya era delicada, y ahora era tan suave y tierna que parecía que el agua le escurriría por la piel. En cuanto a Fan Yun, era un hombre poderoso y con contactos por todas partes. Entraba y salía del palacio imperial con la misma libertad que de su propia casa, siempre logrando pasar desapercibido. De cada 10 noches, pasaba 8 en el salón Jingon con mi señora. Ella estaba feliz porque su plan había funcionado. Él era feliz porque tenía una belleza en sus brazos. Solo yo sentada en el columpio del patio en plena noche, aferrada a una perla brillante, fingiendo ser una guardia nocturna sin corazón. Me quedé allí hasta el amanecer. Entonces, con ojeras, vi a Fan Yun salir del dormitorio con una expresión de absoluta satisfacción. Le lancé una mirada de profundo resentimiento. En respuesta sacó un lingote de plata de la manga, lo lanzó al aire y aterrizó limpiamente en mi palma. Ziyuan, has trabajado duro vigilando. Ve a descansar. En el instante en que la plata tocó mi mano, mi tristeza se desvaneció. Incluso logré esbozar una sonrisa radiante. Nada difícil, mi señor. Protegeros a vosotros y a mi señora es mi mayor honor. En verdad, en ese instante el mundo resplandeció con una luz plateada. Fan Yun venía a menudo, pero Wei Waiwang también me visitaba de vez en cuando para charlar. En cuanto a aquel incidente, más tarde apareció, aún con la frente vendada, y me dijo que el polvo solo había resultado ser harina. Lo dijo solo para burlarse de mí. ¿El enrojecimiento de sus ojos entonces? También por la harina que se le había metido. Cuando lo noqueé con un ladrillo, incluso me hizo un gesto de aprobación después, diciendo que tenía verdadero talento para las artes marciales. A veces nos sentábamos juntos en los escalones, él hablaba tranquilamente de la actualidad y yo escuchaba en silencio. Antes solo era una criada que pensaba únicamente en sobrevivir un día más. Ahora, en cambio, entendía un par de cosas sobre la situación del imperio. Por ejemplo, supe que el actual emperador había sido discípulo de Fan Yun. Fan Yun lo había ayudado a tomar el trono,
pero ahora el emperador quería deshacerse de su mentor, arrebatándole poco a poco el poder, tal vez incluso conspirando para asesinarlo. Los últimos 2 años habían estado plagados de luchas de poder, tanto abiertas como encubiertas en la corte. Cualquiera podía ver que el emperador se preparaba para atacar a Fan Yun. Sobre todo en los últimos meses, parecía haberse aliado con una facción secreta. El ambiente en el palacio se había vuelto tenso y pesado. Todos sabían que algo importante se avecinaba. Pero los sirvientes como nosotros solo podíamos fingir ignorancia y seguir con nuestra rutina diaria como si nada ocurriera. Claro que, como toda rutina, al final llega a su fin. Tras varios meses de su romance, las visitas de Fan Yun se hicieron cada vez menos frecuentes. El emperador, cada vez más suspicaz, fue reemplazando a los eunucos y doncellas una tras otra. De no ser por la ubicación apartada y la poca importancia del salón Jingón, los guardias imperiales también lo habrían patrullado a diario. Los días transcurrieron con tranquilidad, hasta que mi señora se enfrentó a su primera crisis real desde que entró en palacio. ¿Qué? ¿Su Majestad quiere que le atienda esta noche? Cuando el eunuco pronunció el decreto, mi señora se sobresaltó tanto que dejó caer la taza de té. Tras haber sido olvidada por el emperador durante un año entero, casi había olvidado que aún existía un gobernante poderoso y vivo en palacio. El eunuco hizo una reverencia y sonrió obsequiosamente. Mi señora, Su Majestad por fin se ha acordado de usted. Es un honor excepcional. Será mejor que te bañes y te prepares de inmediato. Ambos sabíamos lo que realmente significaba ese honor. Ahora que estaba completamente del lado de Fan Yun, no deseaba compartir el lecho del emperador. Pero la orden llegó de repente. Ya había caído la noche y no había forma de avisar fuera del palacio. Evitar una citación así no era fácil. Fingir una enfermedad podría darnos tiempo, pero si llamaban al médico imperial y la encontraba sana, se consideraría engañar al emperador. Un delito capital. Estábamos realmente acorralados. Mi señora, si llega el caso, iré en su lugar. Al decirlo, sentí una gran paz interior. Había considerado esta posibilidad cuando la seguía al palacio. Si alguna vez concebía al heredero del emperador y necesitaba ganarse su favor, yo estaba dispuesto a ocupar su lugar cuando fuera necesario. Me había tratado bien. Estaba dispuesto a pagarle con mi vida. Pero en cuanto terminé de hablar, palideció. Me agarró la muñeca con fuerza y negó con la cabeza. Ziyuan, siempre te he considerado mi hermana. Jamás te utilicé para congraciarme con nadie. Pero Su Majestad te ha convocado, y con Lady Lin y la consorte su enfermas, no hay nadie más que pueda desviar la orden. Eso significaba que no había escapatoria. Aún así, no puedo permitir que ocupes mi lugar. No destruiré tu futuro solo para salvar el mío. Se negó a soltarme la mano. Suspiré. Alguien tiene que irse, mi señora. ¿Yo ir? ¿Ir a dónde? Antes de que pudiera terminar, alguien saltó el muro del patio. Era Wei Wiwang. Normalmente llevaba una espada, pero esa noche tenía las manos llenas de bocadillos y baratijas de fuera del palacio. Se acercó directamente a mí y me lo metió todo en los brazos. Todavía eres un niño, ni siquiera mayor de edad. Te queda un largo camino por recorrer. No lo desperdicies aquí. Bajé la mirada hacia las cosas que me había dado, con una sonrisa amarga asomando a mis labios. Largo o no el camino, eso no me corresponde a mí decidirlo. Y además cumpliré la mayoría de edad la próxima primavera. Se quedó paralizado un instante, luego extendió la mano y me dio un golpecito en la frente. Sigue sin decir nada. No lo vas a hacer. Fin de la discusión. Luego se dirigió a mi señora. No se preocupe. Con tu conexión con Fan Yuan, no me quedaré de brazos cruzados. Y dicho esto, se marchó. Desconocía sus planes, pero en ese momento esperar era nuestra única opción. Efectivamente, unos 15 minutos después, el mismo eunuco regresó apresuradamente. Informó que se habían producido disturbios en la frontera y que el emperador se reunía con el general Wei para tratar asuntos militares. Su Majestad no convocaría a nadie esa noche. Mi señora y yo por fin respiramos aliviadas. 6. Cuando Fan Yuan se enteró de la noticia, se coló en el palacio en plena noche.
A la mañana siguiente el emperador se sometió a su chequeo médico rutinario. El médico imperial le tomó el pulso y declaró con gravedad que su majestad se encontraba débil y necesitaba cuidados especiales. Durante al menos los próximos 3 meses, no debía visitar el harén. De lo contrario, su salud se resentiría y podría perder la capacidad de tener descendencia. Esa noticia la trajo Wei Wuwang, quien también trajo provisiones. Últimamente, dijo señalando las botellas de porcelana que había dejado, Su Majestad se ha comportado de forma extraña. Es probable que Fan Yuan no pueda entrar al palacio durante un tiempo, así que me pidió que le trajera estas. Explicó una por una. Cada uno de estos medicamentos es extremadamente suave. Si alguna vez se encuentra en una situación similar a la de anoche, puede alegar una enfermedad grave. Tras tomarlos, ni siquiera los médicos imperiales podrán notar la diferencia. Luego, cuando sea seguro, beba el antídoto y se recuperará al instante. En resumen, ya no tendrá que preocuparse. Mi señora le dio las gracias sinceramente. Pero Wei Wuwang no se marchó de inmediato. Como solía hacer, se sentó conmigo en los escalones de piedra fuera del salón, como si tuviera algo más que decir. Vuestra señora y Fan Yuan están prácticamente unidos ahora, dijo. Eso no es malo. Cuando pase esta tormenta, Fan Yuan encontrará la forma de sacarla de aquí. Hasta entonces cuídate. Asentí. No te preocupes, protegeré a mi señora. Parpadeó, luego extendió la mano y me dio una palmadita en la cabeza. Tonto Ji Yuan. Quise decir que deberías protegerte. Lo miré desconcertada. Solo soy una sirvienta. ¿Qué peligro podría correr? Es mi señora quien necesita protección. Es hermosa y demasiado confiada. Parecía que quería reír, pero al final no lo hizo. Arrancó una brizna de hierba del suelo y jugueteó con ella mientras hablaba. ¿De verdad le eres tan leal? Asentí con firmeza. Porque se lo merece. Todos decían que mi señora era una tonta. Pero yo sabía que no era así. Una vez, la tercera joven señora y su familia la invitaron a perseguir mariposas con claras intenciones. Mi señora lo comprendió, pero ese mismo día, el amuleto protector que mi madre me dejó se cayó y lo recogió la tercera joven. Amenazó con destruirlo si mi señora rechazaba su invitación. Así que mi señora aceptó. Sabía que había un estanque cerca y adivinó el plan, pero antes de que pudiera idear cómo detenerlo, se lanzó al agua, arruinando el plan antes de que la otra chica pudiera actuar. Tuvo una fiebre terrible durante días. Me sentía culpable, pero cuando finalmente despertó, lo primero que me dijo fue, tonto Ji Yuan, antes de caerme, puse el amuleto de tu madre en la orilla. No te preocupes, no se mojó. Arriesgó su vida por una baratija de criada. ¡Qué tonta! ¡Qué tontería! ¿Así que fue entonces cuando decidiste serle fiel para siempre? Preguntó en voz baja. Negué con la cabeza, probablemente incluso antes. Tras la muerte de mi madre, me prostituí para costear su funeral. Fue mi señora quien me detuvo y me dio el dinero para darle un entierro digno. Me llevó de vuelta a la residencia Tang y me convirtió en su doncella personal. Pero la verdad es que me trataba como a una hermana. Comía exquisiteces y se aseguraba de que yo también lo hiciera. Así que sí, dije con una leve sonrisa. Hemos sido familia durante mucho tiempo. Wei Wuwang permaneció en silencio un largo rato, luego esbozó una leve sonrisa forzada. Señaló hacia la lejanía. ¿Sabes qué hay allí? ¿Fuera del palacio? Lo supuse. Dudó con una expresión que denotaba algo parecido al pesar, pero aún así explicó, esa es la frontera. Entonces se puso de pie. Ji Yuan, me han ordenado ir al frente. Voy a la guerra. De repente yo también me quedé de pie, mirándolo fijamente. Nos habíamos hecho amigos en estos meses. Era fuerte sí, pero en el campo de batalla la habilidad no importa. Son caos y sangre. Temía que no volviera. Wei Wuwang sonrió levemente y volvió a despeinarme. Es nuestra maravillosa brasa. Por fin encontró una excusa para mandarme fuera de la capital. Aunque para ser justos, la frontera sí que necesita hombres ahora mismo. No te preocupes, volveré en unos meses.
No estoy preocupada, solté de repente demasiado rápido. Luego, al darme cuenta de lo que había dicho, me mordí el labio. Soltó una risita. Entonces lo tomaré como un sí. Miró hacia el pasillo. Bueno, vine a despedirme. No me verás en un tiempo. Y por la noche, si te aburres, deja de ser tan terco. Ve a dormir de verdad. Fan Yan es listo. No dejará que nadie los moleste a él ni a tu chica. Sabía que tenía razón. Pero, de alguna manera, seguía sintiendo que vigilarlos era lo único que realmente podía hacer. Luego añadió, tu ceremonia de mayoría de edad es la próxima primavera. Pensé en qué quieres para tu cumpleaños. ¿Puedo pedirte algo?, le pregunté en broma. Él asintió. ¿Qué tal una cometa de oro? El oro, mi debilidad. General Wei, su palabra es ley. Estaré esperando mi cometa dorada la próxima primavera. Se rió y luego miró hacia las puertas del palacio. Se está haciendo tarde. Debería irme. Lo vi alejarse. Y justo cuando llegó a la entrada del salón Jingon, no pude contenerme más. Corrí tras él. Wei Wiwang, espera. Se detuvo y se agachó un poco y yo me apresuré a acercarme, sacando algo de entre mis ropas. Un pequeño amuleto que había guardado cerca durante años. Es un talismán protector que me regaló mi madre, dije, colocándolo en su mano. ¿De verdad funciona? Forcé una sonrisa. Ya que me has regalado una cometa dorada, debes regresar sano y salvo para entregármela. Quédate con esto y cuando vuelvas victorioso podrás devolvérmelo junto con mi cometa. Contempló el amuleto un instante, luego sonrió aún más y asintió. Trato hecho. Es una promesa. Me quedé allí un buen rato después de que se fuera. Cuando por fin me di la vuelta para regresar, mi dama estaba apoyada en el marco de la puerta y casi me da un infarto. Sonreía con los ojos brillando con una picardía que solo nosotros dos entendíamos. Mi pequeño Ziyuan, a esto le llaman primer amor. Se acercó, me pellizcó la mejilla y me miró de arriba abajo lentamente. Ese Wei Wiwang tiene buen gusto. Ustedes dos harían una buena pareja. Señorita. Di un pisotón, sonrojándome furiosamente. Solo somos amigos, nada más. Su sonrisa se ensanchó. Ah, ya veo. Amigos normales que regalan sus amuletos más preciados. Va. No insistí. Con la cara ardiendo, me di la vuelta y corrí de vuelta a mi habitación. 7. Desde que Wei Wiwang se fue cada noche cuando Fan Yan venía al salón Jingon, yo era el único que quedaba de guardia. Abrazando aquella enorme perla luminosa, me senté en el columpio, meciéndome suavemente. En cuanto a los sonidos del interior de la habitación, a estas alturas ya podía disimular y fingir que no los oía. Las disputas en la corte se intensificaban cada vez más, pero nada de eso me concernía directamente. Lo único que deseaba era conservar estos días tranquilos y vivirlos uno a uno. A veces Fan Yan también venía al salón Jingon durante el día. Él y mi señora pintaban juntos o jugaban a perseguirse por el patio. Este lugar era remoto y estaba muy bien cuidado, por lo que casi nadie se acercaba. Ziyuan, mi señora, se apoyó en sus brazos y señaló el mapa frente a mí. Si algún día recorriéramos el mundo, ¿a dónde te gustaría ir? Después de pasar casi un año con ellos, ya no le tenía miedo a Fan Yan. Ya casi lo sentíamos como parte de la familia. Así que me permití bromear un poco. Si los acompaño, ¿no molestaré a la gente? Fan Yan solo sonrió sin responder, mientras mi señora se acercaba, me tomaba la mano y me pellizcaba la mejilla. Claro que vendrás. Ya no te queda familia. Soy tu hermana. Vaya donde vaya, te llevaré conmigo. Si viajamos 3 personas juntas, una de nosotras sería un estorbo, dije, negando con la cabeza. Mi señora solo rió, radiante y alegre como las flores de primavera. No te preocupes, no seremos 3. Cuando ese general regrese del campo de batalla, los 4 podremos recorrer el mundo juntos. ¿No sería maravilloso? ¿Quién querría viajar con Wei Wiwang? Yo desde luego que no. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Su sonrisa se ensanchó.
Dije que era Wei Wuxian. Luego le lanzó una mirada burlona a Fan Yan. Fingí no darme cuenta y murmuré algo sobre regar las flores, luego salí apresuradamente del patio. Wei Wuxian había abandonado la capital a principios de la primavera. Pasó la primavera, luego el otoño, y transcurrió otro año. Cuando llegó la primavera de nuevo, justo antes de mi ceremonia de mayoría de edad, por fin nos llegaron noticias de la victoria en la frontera. Ese mismo año, la lucha de poder entre el emperador y Fan Yan había llegado a su punto crítico. Fan Yan fue quien ayudó al emperador a ascender al trono, sin ambicionar jamás el poder para sí mismo. Incluso lo protegió en innumerables ocasiones. Pero al final el emperador comenzó a sospechar de él y finalmente deseó su muerte. Al principio Fan Yan solo sintió decepción, pero pronto la traición lo hirió profundamente. Para el gobernante al que una vez había criado con sus propias manos, su corazón se volvió completamente frío. Todo se encaminaba hacia su desenlace. Una vez que Wei Wuxian regresó a la capital, con el mando militar ya en sus manos, una nueva dinastía pudo surgir sin derramar una sola gota de sangre. Yo también esperé ese día, porque mi amuleto de la suerte aún estaba con él. Esperé muchísimo tiempo. En vísperas de mi mayoría de edad, el ejército finalmente llegó a las afueras de la ciudad. Mi señora me confeccionó varios vestidos nuevos e incluso me maquilló con gran belleza. Dijo que cuando Wei Wuxian regresara, sin duda vendría al salón Jingon a verme. Me moví inquieta y me negué a cambiarme. Solo es un amigo, nada más. ¿Por qué tanto alboroto? Mi señora solo sonrió y no dijo nada, presionándome contra el asiento frente al espejo, y maquillándome las cejas con cuidado. Esperamos juntos en el patio durante horas. Por fin, al caer la noche, las grandes puertas del salón Jingon se abrieron con un crujido. No pude evitar levantarme, pero el hombre que entró no era Wei Wuxian. Era Fan Yun. ¿Fan Yun, qué te trae por aquí esta noche? Incluso mi señora parecía desconcertada. Fan Yun no respondió. Se acercó directamente a mí y me entregó algo envuelto en tela. Extendí la mano para tomarlo. Dentro había un amuleto manchado de sangre y una pequeña cometa dorada. Me temblaban las manos. Mi señor, ¿dónde está Wei Wuxian? Silencio. Un silencio largo e insoportable. Esa noche comprendí lo aterrador que podía ser el corazón humano. En todos esos años junto a mi señora, el peor engaño que jamás había presenciado fue el de una noble que fingía estar enferma para robar un vestido más bonito o una joya más valiosa. Jamás imaginé que un emperador pudiera traicionar a su propio pueblo, aliándose con el enemigo por su trono, conspirando en secreto. Lo asesinaron desde dentro. La voz de Fan Yun estaba ronca cuando nos lo contó. Acababa de llegar del campo de batalla, ya herido en varios lugares. Un soldado al que una vez salvó le estaba vendando. Pero nadie sabía que aquel hombre era el espía del emperador. El emperador le había hecho llegar el veneno antes de la batalla final. Cuando Wei Wuxian se dio cuenta de que había sido envenenado, podría haberse retirado y salvarse. Pero si lo hubiera hecho, nuestro ejército habría perdido la última batalla decisiva. Así que se quedó. Luchó hasta el final, y cuando por fin alcanzamos la victoria, el veneno ya había llegado a su corazón. No había forma de salvarlo. Once Yuan era un general. Morir en el campo de batalla, ese era el mejor final que podía tener. Al final, los ojos de Fan Yun estaban llenos de dolor y un odio tan profundo que apenas podía mantener la voz firme. Cada vez que hablaba del emperador, yo apretaba con fuerza el amuleto en mi mano, mirando fijamente la pequeña cometa dorada. Me dolía el pecho. Me volví hacia mi señora. Ella abrió los brazos y me atrajo hacia ella en un abrazo. Once Yuan, apoyada en su hombro, susurré, el encanto de mi madre es realmente poderoso, ¿verdad? Quizás me protegió gracias a que te conocí. Pero toda la buena suerte que tenía, debió de irse a mí. No quedó nada para Wei Wuxian. Mi señora, siempre tan alegre y risueña, no pudo contener las lágrimas aquella noche. Me abrazó con fuerza y murmuró, no es tu culpa. No debes culparte. No fue mi culpa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo protegió el amuleto? La muerte de Wei Wuxian hizo añicos la frágil paz que apenas mantenía unida a la corte.
Al principio, el plan del emperador había sido simple y cruel. Quería usar la mano del enemigo para forzar la derrota de Wei Wuwang, hacer que el general perdiera a propósito para preservar su propia vida. Una derrota haría que el ejército perdiera la fe en él, debilitaría su poderío militar y, en un momento crucial, ya no podría apoyar a Fan Yun, aunque tal plan podría haber humillado a nuestro imperio. A pesar de la pérdida de territorio y las cuantiosas reparaciones, el emperador seguía creyendo que valía la pena. Pero lo que nunca previó fue que Wei Wuwang preferiría morir en el campo de batalla antes que ceder ni un ápice ante la derrota. Tampoco esperaba que la nación enemiga, tras perder la guerra, lo traicionara de inmediato y lo expusiera todo. Un gobernante capaz de vender a su propio país por beneficio personal jamás se ganaría el corazón de su pueblo. Y con la muerte de Wei Wuwang, el último vestigio de lealtad de Fan Yun hacia el emperador al que él mismo había entronizado se desvaneció por completo. En aquel imperio, no había lugar para un ministro cuyos logros eclipsaran al trono. Así pues, Fan Yun no pudo soportarlo más. Con pruebas de la traición del emperador y años de poder consolidados en sus manos, rompió abiertamente con él, condujo a sus leales guardias al palacio y capturó al gobernante con vida. El vino envenenado. Yo se lo llevé y lo vi beberlo. Así vengamos a Wei Wuwang. 9. Posteriormente Fan Yun se convirtió en el nuevo emperador. Con poder absoluto y la aprobación tácita del pueblo, nombró a mi señora emperatriz. En cuanto a mí, mi señora declaró ante la corte que aunque no compartíamos lazos de sangre, yo sería siempre su queridísima hermana. Desde ese día en adelante, dejé de ser una sirvienta. Me convertí en su hermana. La princesa de la paz y la alegría, Anil Junzu. Dijo que el título Anil significaba que esperaba que mi vida fuera tranquila y llena de felicidad. Pasaron los años. Mi esposa dio a luz a gemelos. El joven príncipe heredero era solemne y disciplinado, un perfecto heredero al trono. La princesita, en cambio, era vivaz y traviesa, siempre pegada a mí. Mi señora intentaba encontrarme un marido. Me dijo que entre todos los hombres apuestos del reino, podía elegir al que quisiera. Pero me negué. Le dije, no creo que quiera casarme nunca. No fue por desamor ni tristeza. Simplemente sentí que la vida, tal como era ahora, me bastaba. Recordé la promesa que hice hace mucho tiempo cuando mi señora me salvó, permanecer a su lado para siempre y, más tarde, cuidar de sus hijos mientras crecían. Pensé que eso sería suficiente para toda una vida. Y ahora había cumplido mi promesa. Mi señora no me presionó, pero temiendo que me sintiera sola, simplemente me entregó a su hija. Somos hermanas, dijo con una sonrisa. Mi hija también es tu hija. Miré a la adorable princesita que tenía en brazos. Se parecía a su madre, idénticas en el rostro, pero con un espíritu más brillante y audaz. A una tan corta edad, era muy traviesa. En ese momento estaba sentada en mi regazo jugando con una cometa dorada que colgaba de mi cintura.